Muy bien, vamos a entrar a la palabra del Señor y quiero que busque conmigo en el capítulo 3 de Romanos. Cuando usted lo tenga, dice amén. Y antes de leerlo también vamos a estar orando por una petición que hermana Victoria Cuellar pone, dice oración por la salud de vida de Joana Blanco, por fortaleza a su familia y para ella que Dios cumpla su propósito. Ella está bastante enferma. Vamos a ponerla delante del Señor. Dios sabe realmente cómo fortalecer y cómo glorificarse aún en las situaciones más críticas. Y si usted tiene alguna petición, vamos a elevarla delante del Señor esta noche. Sé que hemos orado, pero si nos unimos en ese mismo sentir, con fe, Dios puede hacer cosas maravillosas. Padre bueno, en esta hora nos unimos, Señor, con la fe de hermana Victoria, Señor, para pedirte por su amiga, por Joana Blanco, Señor, en esa situación tan difícil que ella está pasando, Señor. Tú eres el único que puede dar la fortaleza espiritual, el que puede hacer que en medio de esa situación tan difícil y quizás caótica, Señor, humanamente hablando, tú puedas glorificarte. Ante todo te pedimos que tu salvación llegue, que tu rescate llegue, Señor, a su vida. La ponemos delante de ti, hoy la levantamos en oración, Señor. La levantamos como que si fuera una hermana nuestra, Señor. Como alguien cercano, Dios mío, que está pasando una situación difícil, Dios mío. En esta hora ten misericordia, glorifícate, Señor amado, que tú puedas ser glorificado en esta situación, Padre. A las familias cercanas, Señor, dales esa fuerza también y ante todo elevamos toda la familia, Señor, para que en esta situación pueda haber salvación, Señor. Es lo que te pedimos, pueda haber salvación, Señor, que es lo más importante para nuestra vida. Y por cada petición de tu pueblo, Señor, que hoy elevamos también, que en todo tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos hoy, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesús, creyéndolo, Señor. Amén. Amén. Hoy estaba en un tiempo de oración con Dios y le decía, Señor, yo siempre repito mucho en mi oración, Señor, que seas glorificado, glorifícate. Y estaba hablando con Dios y le decía, Señor, yo creo que, como dice en inglés, I don't mean it, Lord. Creo que ya me sale solo por salir, ¿verdad? Pero luego estando escuchando una enseñanza, decía alguien que un misionero al momento de su partida con el Señor, él sabía que iba a partir. Quizás si bajamos un poquitito nada más a los monitores, gracias. Decía, cuando yo vaya a la gloria, no voy para esperar recibir ni recompensas ni coronas, decía esta persona, ¿verdad? Un poquito más quizás ahí, sino que voy para que con mi vida pueda glorificar y seguir glorificando a Dios de alguna manera. Y entonces dije, yo voy a seguir diciéndolo, ¿verdad? Aunque salga automático, voy a seguir diciéndolo. Hay como un feedback acá, no sé. No sé si está un micrófono abierto quizás. Suena como eso. Muy bien. Entonces, entrando en la palabra del Señor, sí está muy alto todo. Hay un eco acá. Si bajamos más monitores, bajémosle. 1, 2, 1, 2, 1. Ahí está, mejor. Gracias. Capítulo 3 de... Ahí está perfecto. Capítulo 3 de Romanos. Después de que el apóstol Pablo ha dicho de que el judío tenía ventaja, y comienza en este capítulo 3 diciendo qué ventaja tiene el judío, lo hemos estudiado, no voy a ir sobre todos estos aspectos. Podemos ver que la ventaja de los judíos era porque ellos habían recibido la palabra de Dios, o como se dice aquí, los oráculos de Dios. Veíamos también que en este capítulo Pablo habla acerca de que la justicia de Dios es justa, es justa. Cuando Dios obra justamente. Si envía algún tipo de disciplina, corrección o aún castigo severo, es justo, Dios es justo y eso
Quizás no lo podemos comprender desde la dimensión en que estamos en este momento, pero estoy seguro que lo comprenderemos, hermano, en su totalidad. Y al llegar al versículo 9 del capítulo 3, dice el apóstol: ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y responde, dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Y quiero leer con usted los siguientes versículos, aunque vamos a estar viendo uno por uno sobre esto, pero es importante que leamos el siguiente párrafo. Mire cómo describe el apóstol Pablo tanto a judíos como a gentiles, porque ahí no hay escapatoria. Por eso comienza diciendo, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores? Porque fíjese que en la naturaleza del hombre somos buenísimos para señalar. Y en algún momento nos atrevemos a decir, no, si yo hubiera estado, yo no hubiera actuado, yo no hubiera dicho, yo lo hubiera hecho distinto. Hermano, ya no nos engañemos, todos estamos hechos de la misma masa. Y la masa, le traigo noticias hoy, si no lo sabía, está corrompida desde el principio. Dice la Biblia que nuestras obras buenas, humanamente hablando, son como trapos de inmundicia. Lo que esa expresión quería decir era, son como trapos menstruales. En ese tiempo utilizaban no las toallas sanitarias que hoy se utilizan, sino que eran trapos. Lo que Pablo dice es, nuestras buenas obras, humanamente hablando, son como esos trapos menstruales. Así que si alguno dice, yo hubiera actuado distinto de como actuó fulano, mengano, no nos hagamos, hermano. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice. Por eso una de las cosas que necesitamos nosotros no olvidarnos y mantener es una actitud y un espíritu de arrepentimiento toda la vida, todo tiempo. Cuando Pablo entonces está hablando sobre esto, comienza a describir la naturaleza humana. Mire del verso 10, dice, como está escrito. Y eso caracterizaba al apóstol Pablo. Por eso él le dijo a Timoteo, predica la palabra. Porque Pablo no daba sus opiniones y cuando las daba, dejaba escrito, esto lo digo yo. No lo dice el Señor, esto lo digo yo, haciendo una aclaración realmente de que venía de él. Si no funciona es porque yo lo dije. Pero de ahí en adelante, en la mayoría de los casos, el apóstol Pablo citaba la palabra y aquí comienza a citar algunos salmos, hace una mezcla de declaraciones que se encuentran en Salmo 14, Salmo 53 e Isaías 59, no lo busque. Pero ahí está en esta declaración que quizás en su Biblia esté en letras mayúsculas. Vamos a leerlo y dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mire, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí le va, ahí nos va a todos. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Por si alguno de nosotros creía que era distinto a los demás, te traigo noticias. No hay justo ni aun uno. ¿Somos nosotros mejores que ellos? No, Señor. Y nos conviene poder entender eso para estar siempre en una actitud de necesidad y de arrepentimiento constante delante de Dios. Ahora, déjenme ir entonces paso por paso en estas hermosas cualidades que nosotros tenemos. Versículo 10 dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios. Más adelante, en una de las cartas que Pablo escribe a Corintios, a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. La hermana Janet decía hoy algo, lo felicito, y realmente sí, lo felicito que hoy usted, a pesar del long weekend, decidió venir a la iglesia. Para muchos eso puede ser, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Aprovecha el feriado de una vez desde ahorita. O quizás algunos, en su continuidad de usted de buscar a Dios, sea usted criticado o señalado y decirle, pero ¿cómo vas a perder tu tiempo? ¿Cómo vas a perder tu esfuerzo? ¿Cómo vas a perder tus recursos? Ya deja de estar en ese fanatismo. Esa es una religiosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es que la Biblia dice en Corintios de que para el hombre natural las cosas del Espíritu de Dios son necedad. Vamos a parecer personas que son necias. En este caso, pues, no hace sentido tu vida, quizá le puedan decir a alguna persona. ¿Pero por qué razón? Porque no se entiende lo que es la búsqueda de lo espiritual. En la mentalidad humana y la mentalidad carnal jamás se va a comprender esto. Por ejemplo, ¿cuántos estuvimos en el ayuno? A ver, levanten la mano. No le voy a decir hasta el final, sino que estuvo, aunque sea 15 minutos después del culto, pero estuvo. ¿Fue de bendición para su vida? Le pregunto, usted le dice a una persona que no conoce al Señor, fíjate que qué bendición, estuve en la iglesia ahí, a la hora que así, vamos a pensar a los que terminaron a las 5. Ay, qué maravilloso, ¿verdad? Como siempre me dicen, cuando terminamos un ayuno, siempre me dicen, hermano, debemos hacerlo todos los domingos, me dijo alguien. Pero cuando lo hacemos otra vez no responden. Entonces, yo ya conozco, yo me conozco a mí y sé que usted es igual que yo. Entonces, mejor hacerlo en bases constantes para que haya esa respuesta. Pero ¿qué pasa? Que nuestro espíritu se fortalece. Pero eso lo comprende la mente natural. No lo comprende. Es lo que está diciendo. No hay quien entienda las cosas del espíritu. ¿Sí me explico en eso? A pesar, fíjese, de que el hombre tiene un testimonio interno por medio de la conciencia, porque todos los hombres tienen conciencia, y a pesar de que Dios se ha revelado por medio de lo creado, dice que no hay quien busque a Dios. Romanos 1, 19, 20, le recuerdo nada más lo que ya leímos, dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, es decir, del ser humano. Pues Dios se lo hizo evidente. ¿De qué manera? Hermano, tiene que haber un creador para el cuerpo, para que trabaje de la manera como trabaja. Yo sigo todavía diciendo que se necesita más fe para creer en la evolución que para creer en la creación, hermano. Imagínense que yo le digo, usted es el producto de la evolución de una ameba. Ya no digamos ni del orangután, ¿verdad? Para ir ya en el proceso evolutivo, ya en desarrollo, de una ameba. Usted surgió en toda su perfección de función, de funcionalidad. La Biblia claramente dice, Dios hizo al hombre de acuerdo a su imagen y semejanza. Aunque es evidente en lo creado, en lo perfecto que Dios ha hecho el funcionamiento del ser humano, dice la Biblia que desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, dice la palabra, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que el hombre no tiene excusa. Sin embargo, el hombre no busca a Dios. ¿Por qué? Porque dice, está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el 2.15 de Romanos recalca y dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Es decir, que aún en la misma conciencia del ser humano, Dios ha dejado como un termómetro que nos manifiesta que es bueno y que es malo. Y nos damos cuenta de que el corazón del hombre siempre está inclinado a la maldad.
Yo no sé si usted comparte eso conmigo, está en toda la libertad de decir, pastor, yo no comparto eso. ¿Verdad? ¿Por qué yo defiendo esto? Porque la Biblia así lo dice. Y porque en los años que ya tengo respirando este bendito oxígeno en este mundo, que ya voy a decir, ya no son tan poquitos, me he dado cuenta que esa es una realidad. Mientras el ser humano tiene más, voy a llamarle yo, posibilidades, ventajas, recursos, tiende siempre a lo malo que a lo bueno. No hay naturalmente, digo naturalmente, en el ser humano que esté súper bendecido y que diga, wow, con esta bendición yo voy a hacer algo para la gloria de Dios. Al contrario, nos volvemos más egoístas. Nos volvemos, hermano, casi como unos monstruos. El otro día en el avión venía viendo una película que relata la biografía de un millonario que en su tiempo fue el hombre más rico de Estados Unidos y posiblemente del mundo entero. Quizás usted lo oyó mencionar, Paul Getty. ¿Alguno oyó mencionar ese nombre? Está usted muy joven para poder, usted de la era de los de ahora, ¿verdad? De los que ahora son los más ricos. Pero bueno, este hombre, fíjese que su quizás éxito, voy a llamar, pero no fue éxito, fue de que llegó a ser rico y él decía, rico puede llegar a ser cualquiera. Decía, la clave es mantenerse rico, decía este hombre. ¿Y sabe cómo es que él se mantuvo esa fortuna? En que estudiaba la ley de una manera tan minuciosa y obviamente se rodeaba de gente que sabía de la ley y evitaba pagar taxes a como diera lugar. Las contribuciones, hacía contribuciones y todo, y inversiones, porque la ley le permitía hacerlo de esa manera, y entonces su fortuna iba creciendo y creciendo y creciendo, en la medida que él llegó a tenerlo. Compró muchas obras de arte porque eso se lo permitía la ley sin que pagara taxes al respecto, al grado que en su muerte después, ahora en California, su familia estableció un museo, que no sé si todavía está porque el año pasado cuando estaban los fuegos ahí estaba a punto de quemarse, pero adquirió una gran fortuna en obras de arte. El punto que le quiero marcar es de que quizás uno de los hechos más sonados de él es que en Italia le secuestraron a un nieto, el primer nieto, y creo que pedían 17 millones. Total que él se conocía como una persona muy, en inglés hay una palabra que se llama frugal, es decir, muy economista, el hombre más rico del mundo, al grado que dice él hacía su propia laundry. Él lavaba su propia ropa porque no le hacía sentido pagar en ese tiempo lo que tenía que pagar para que le lavaran la ropa cuando él lo podía hacer. Y cuando le secuestran a este nieto, que fue un hecho bastante sonado, es que le pidieron 17 millones. Para él no era significante, pues no voy a decir que no era nada, pero no era significante, el hombre era billonario. Estoy hablando como de unos 30 años atrás o más. Hermano, era un platal, llegó a ser el hombre más rico del mundo. El punto es que no lo pagó, lo negoció y llegó a 4. Ahora, mientras eso pasaba, le estaban quitando las orejas al nieto. El punto es que en medio de todo eso, y si es cierto o no es cierto, en la película lo ponen y el que está investigando le dice, ¿qué más quieres? Le dice, como, ¿qué más quieres? Tienes todo. Y la respuesta de él fue, un poco más. Y es porque esa es la naturaleza del hombre. Nosotros nos sorprendemos. Y usted y yo dijimos, cuando yo le dije que había bajado de 17 a 4 a costo de la oreja del nieto, todos dijimos, oh my God. Le aseguro que muchos de nosotros ni siquiera los 4 hubiéramos pagado. Hubiéramos negociado más porque quizá hubiéramos tenido mayor codicia que la que el señor Getty tuvo.
porque el hombre mientras más tiene, es preso su corazón de la maldad. Nacimos, amados hermanos y hermanas, esclavos de la maldad, esclavos del pecado. Y en ese sentido es lo que está en la mente de Pablo, porque en algún momento podía pensar la iglesia de Roma, a la que le estaba escribiendo la carta, que los judíos son los malos. Ah, sí, estos que recibieron la ley, ¿cómo no pudieron ver? Y dice entonces, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Y comienza a citar estas maravillosas virtudes que estamos leyendo en el verso 10. Y entonces, cuando vemos eso, hermano, reafirma. Dice la palabra también aquí que se hicieron inútiles. Oigan esto, en el versículo 12 dice que se hicieron inútiles. La carta a los Efesios, el mismo apóstol Pablo habla y dice que el entendimiento de la gente está entenebrecido. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Cuando se es ignorante, en cierto sentido se es inútil, porque uno no sabe realmente. Ya yo le comenté en una oportunidad, una señora que está en el colegio me dijo acerca de algo, unas clases de no sé de qué era, creo que era de música, que me dijo, you are an ignorant, me dijo. Y yo dije, este es racista, porque es lo primero que viene a la mente, ¿verdad? Y entonces inmediatamente me dice, no, me dice, I'm not insulting you, no te estoy insultando. Me dice, yo soy muy ignorante en muchas cosas también. Lo que pasa es que como ignoras, no sabes y no puedes y te haces inútil. De todas maneras me ofendió, pero ya un poquito menos, ¿verdad? En ese sentido. Pero era una realidad. Cuando nosotros ignoramos y no podemos ver, hermano, entonces nos hacemos inútiles en ese sentido. Y es lo que la palabra está diciendo en el sentido espiritual. Poder alcanzar lo espiritual con el entendimiento, con el intelecto humano, no, hermano, es inútil hacer el esfuerzo, no se puede. Es lo que la palabra habla. Y dice más adelante, en este caso, verso 13, sepulcro abierto es su garganta. Quiero que por un segundo nada más usted traiga a su memoria, sé que lo puede hacer. Si alguna vez usted ha olido, o como algunos dicen, huelido, eso. Si usted ha olido alguna vez, if you have smelled algo que está muerto. Hermano, uno no vuelve por una segunda vez. Es algo, la palabra es putrefacto. Es algo que uno lo olió, pero le queda. No sé si a usted le ha pasado. No sé si es por la memoria o qué, pero uno dice, me manché, ¿dónde me quedó parte? Pero como que lo sintiera, hermano. Al grado que si alguna oportunidad usted tiene ese tipo de experiencia, aún como que causa una especie como de, le revuelve el estómago a uno. Es lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. No le voy a decir que levante su mano porque no quiero avergonzarlo, pero yo sí lo voy a hacer. Antes de que Dios comenzara a tratar mi vida, Dios trató mi vida por etapas. Fíjese que yo le he dicho que hay quienes, por ejemplo, dicen, mire usted cuándo nació de nuevo. Y dicen, yo nací de nuevo el 25 de mayo a las 6:30 de la tarde. No olvido yo en ese momento cuando el Señor me tocó. Y si a mí me preguntan, Martín, ¿usted cuándo nació de nuevo? Yo no sé, fíjese. Y en algún momento yo me frustraba porque decía, ¿será que nació de nuevo entonces? Porque todos decían y a veces decían, no, es que eso no se olvida. Ese momento es cuando yo realmente nací, por eso yo no celebro mi cumpleaños otro día, sino que ese día es cuando yo realmente nací. Y yo me preguntaba y decía, ¿yo cuándo nací de nuevo? O de repente ni nació de nuevo. Hasta que comprendí que como yo fui criado en la iglesia, mi nuevo nacimiento fue una etapa de progresión. Dios fue haciendo cosas y de repente tenía experiencias y nací de nuevo, pero en una manera
progresiva, hermano. No fue así como a algunos les ha pasado. Pero me recuerdo que en una de esas situaciones, de esas experiencias donde yo estaba trabajando mi vida y generando esa vida en mi ser, de muy niño, yo me recuerdo que era, pero absolutamente malcriado. Un niño de 7 años, 8 si mucho, diciendo unas groserías que me recuerdo que había momentos en los que decía alrededor de 6 malas palabras de cada 10. 6 malas de cada 10. Hermano, eso es literalmente un sepulcro abierto. Ahora, solamente Dios puede cambiar ese lenguaje. Y si algo es sorprendente, y lo he visto yo como un factor común, es que cuando Dios realmente llega a una persona, fíjese que no le voy a decir yo que quizás no se le vaya a salir alguna para que nadie se vaya a frustrar y vaya a decir, no, a mí, fíjese que yo sí era igual que usted, pastor, o quizás poquito menos, o quizás poquito peor, pero de repente todavía se me salen. Es porque la naturaleza humana todavía la tenemos y el germen de pecado estamos luchando con eso. Pero me he dado cuenta que un factor común es que una de las cosas que el Espíritu de Dios hace primeramente en la vida de aquellos que ha lavado y ha regenerado, es que comienza a cambiarles el lenguaje. Y ya como que ofende, hermano, ya como que uno recapacita. Y por eso le digo de que tenemos que estar en un constante arrepentimiento. El genuino cristiano siempre va a estar en un constante arrepentimiento. Arrepentimiento obviamente no es la acción nada más, sino que, no son las palabras nada más, sino que es esas acciones que nos hace sentir mal y entonces echamos mano de la vida eterna. Señor, perdóname, ayúdame, que el Espíritu me ayude. Pero eso es un factor común que yo me he dado cuenta, porque la Biblia habla, dice aquí, que la cualidad del ser humano sin Cristo es que sepulcro abierto es su garganta. Le voy a leer 2 o 3 proverbios aquí, muy interesantes. Proverbios 10, 31 y 32 dice: la boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Es que no solamente por las malas expresiones, sino los planes malvados que salen de la boca de cada uno de nosotros. 15:2 de Proverbios dice: la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. La boca de los necios habla necedades. Yo sé que usted no se quiere identificar, usted está identificando con el sabio nada más, o de los necios está pasando. Usted, no. Pero le recuerdo lo que el domingo le decía: valdría la pena que en algún momento digamos, no, yo sí me identifico con el necio más que con el sabio. Es exactamente lo que pueda pasar con la parábola que el Señor dijo: 2 subieron al templo. Subió un fariseo y subió un publicano. Y el fariseo decía: te doy gracias, oh Señor. Y obviamente con toda la pompa de su oración, porque yo no soy como todos los hombres. Yo hago obras de justicia, ayuno, etcétera. Gracias porque no soy ni aún como ese fariseo. Y el fariseo dice que se golpeaba el pecho diciendo: miserable de mí, ten misericordia de mí. En algún momento, hermanos, vale la pena que seamos honestos con nosotros mismos y decir: Señor, yo todavía hablo muchas necedades. Yo sé que ya no es sepulcro abierto mi garganta, pero de repente como que el enemigo quiere que vuelva a retomar ese mal espíritu, mal olor que hay en mí. Dice en Proverbios 15:28 que el corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Vea eso, el corazón del justo medita cómo responder. Por favor, repítalo conmigo esta noche. El corazón del justo, ¿qué dice? Si usted tiene lengua del viejo oeste, súper rápida, hermano, como aquellos de las películas del malo, del bueno y del, no sé cuál es el otro, ¿verdad? El feo, ¿verdad? De aquellos tiradores de esas películas que a los hombres nos gustan, hermano, donde hay un tipo ahí que se saca el revólver y ¡pa, pa, 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 pa! Y de un solo tiro, hermano, gana el combate. A veces nosotros tenemos lengua de revólver así, hermano. Ni nos han terminado de decir y ya estamos disparando. Hay personas, el otro día veía
a alguien que decía yo, ¿no se dará cuenta que no lo quieren escuchar? Porque a veces, hermano, como que nos pica la lengua por hablar, hermano, y hablamos más y rápido, y nunca le ha pasado a usted que a veces habla y la persona después de que lo ha escuchado le dice, no, pero es que no es eso lo que yo le iba a preguntar. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A veces, fíjese, pastor, que le quería preguntar que en tal y tal cosa, espérame, ahí lo que es no, pero está bien, ¿verdad? Y me dijo toda la vida de Moisés, pero lo que le quería decir era otra cosa. Hermano, uno se siente, yo mismo digo, Martín, ¿por qué no sabes escuchar? La lengua de los sabios piensa antes de responder. Piensa antes de responder. Entonces yo quisiera tener esa cualidad en lugar de tener las otras cualidades. Se hicieron inútiles, sepulcro abierto de su garganta. Mire lo que dice Jeremías 17:9, usted lo sabe, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Por eso el Señor afirmó y dijo, de la abundancia del corazón. Si usted y yo, de repente, hermano, salen calumnias, salen mentiras, salen cosas vanas nada más, lo que necesitamos limpiar no es nuestra boca, necesitamos limpiar nuestro corazón. Si limpiamos nuestro corazón, nuestra boca va a cambiar como una consecuencia sobre eso. Y Dios lo puede hacer, hermano. No vaya usted a decir, ay, esa radiografía que estamos recibiendo, pastor, yo soy el primero que me identifico aquí. Está crónica. Hermano, pero es que al terminar, ojalá que podamos llegar a esto, pero si no es que eso es lo maravilloso y es lo que va a exaltar la gracia de Dios. Que siendo lo que éramos, el Señor está haciendo lo que está haciendo con cada uno de nosotros en una obra maravillosa de transformación. Juan el Bautista le decía a aquellos fariseos que llegaban queriendo ser bautizados por Juan porque era lo que estaba de moda. El más exitoso en ese tiempo en la región de Jerusalén y Samaria, hermano, era Juan el Bautista. Estaba de moda el hombre. Es más, había implantado una moda porque el tipo parecía ermitaño, hermano. Por allá por donde yo soy hay una región de gente nativa de la región que no se cortan el pelo, no sé si todavía existirán, que usted los mira y, hermanos, le llaman lacandones. Es decir, es gente, ¿cómo le dijera yo? Estilo tribu, pues. No sé si todavía existirán. Haga de cuenta que Juan el Bautista era ese tipo con pieles, descalzo quizá, hermano. Era el primer vegan, no comía carne, pelo largo por el voto de Nazareo que había hecho. Y sin embargo, tenía un éxito su ministerio y su mensaje no era nada agradable, no tenía un mensaje positivo. Su mensaje era arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que le estaba diciendo es partida de pecadores si no vienen. Y la gente, como era el respaldo de Dios, dice que por multitudes eran las que iban a ser bautizadas por él. Y los religiosos también dijeron, pues tenemos que ser parte de este movimiento. Y bajaron con toda su dignidad. Y mire lo que le respondía en Mateo 12, 34 y 35. Camada de víboras. Recuérdese que ahí habla mucho el apóstol Pablo en Romanos, lo que leímos, y dice, su lengua, habla mucho acerca de esto. ¿Dónde tiene el veneno la víbora? Si no en la boca. Y decía, camada de víboras. ¿Cómo podéis hablar? Por eso le está diciendo, está señalando a la boca. Por eso él eligió las víboras, porque realmente en el caso de la víbora lo que uno le tiene miedo es a la boca. Dice, camada de víboras. Hermano, lo miro así como sentidos. Créame, no, yo soy el primero. Si usted quiere, siga y deme a mí mejor. No diga, pastor, ¿qué comió hoy? ¿Verdad? Le dieron chile con tamarindo. No. Dice, les decía Juan, camada de víboras,
¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca, y dice, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Santiago 3, del 8 al 10, habla acerca de la lengua. Dice que ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento lleno de veneno mortal. El otro día en un lugar, fíjese que yo soy muy amante de la música callejera. Tengo una especie de inclinación bohemia a que si veo a un tipo tocando en la calle, me inclino a oírlo. No lo hago muchas veces porque soy solo yo a veces el que tengo esa atracción, ¿verdad? Y los otros se aburren. Pero me recuerdo una oportunidad, estábamos con unos hermanos en un lugar y estaban unos señores tocando. Y pues le pidieron una canción y comenzaron a cantar una canción, creo que se llama Veneno la canción. Yo nunca la había oído, jamás lo había oído. De unos argentinos, creo que es un dúo argentino. Y cuando estaba ahí, creo que en parte de la letra decía al final, que me sorprendió y me agarré a carcajadas, decía, si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Porque a la quien le estaba dedicando la canción, hermano, era venenosa, pues, ¿verdad? Pero me recordé porque, fíjese que aquí literalmente dice que la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Vea eso, hermano. Mire, es tan importante que nosotros conozcamos nuestras debilidades para que arrepentidos nos acerquemos delante de Dios y decirme, Señor, ayúdame. Nos puede pasar exactamente lo que pasa a aquellos que están esclavos de drogadicción o de alcoholismo cuando llegan a un centro de rehabilitación. Y si alguien llega diciendo, bueno, aquí yo vine porque mi mujer quiere que venga, mi mamá quiere que venga, pero yo la verdad es que alcohólico no soy, yo drogadicto no soy. Esos no se curan, porque no reconocen que están enfermos o en problemas. ¿Va a tener éxito el programa? En algunos casos, cuando alguien llega y dice, no, yo necesito ayuda. Entonces yo soy el primero, hermano, yo necesito ayuda de Dios. Yo necesito ayuda de Dios, créame, no se lo digo hoy, Dios me perdone si hay fariseísmo en mí, qué necesitado suena el pastor, ¿verdad? No, honestamente, yo sí se lo digo de corazón, yo necesito ayuda de Dios. Y me identifico con estas características y digo, Señor, no, todavía hay muchas cosas de esas dentro de mí. Hay cosas que me dan vergüenza, hay cosas que tienen que cambiar dentro de mí. Dice que la lengua, que su lengüita y mi lengüita no es distinta a la lengua de los otros. Estamos hechos de la misma masa, aunque nos creamos de sangre azul. Aunque usted diga, se equivocó Harry, se tenía que casar conmigo, yo soy la princesa. No hay tal, hermano. Todos estamos hechos de lo mismo. Dice que hay veneno mortal hay en sus lenguas. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora yo le pregunto, Santiago entonces, ¿a quién le está hablando? A los impíos, hermano, a los inconversos. No, ahí dice, hermanos míos. Eso no debe ser así. Entonces yo me hago del club de Santiago. Pastor, uno viene aquí a que le hablen acerca de la nueva creación que Dios ha hecho. Amén. Y esa creación está en una constante lucha con el hombre antiguo. Por eso nos conviene saber y recibir, decir que Santiago escribió esto a cristianos que todavía se les salían esas intenciones malas, vergonzosas, porque todavía en su corazón habían cosas que necesitaban ser transformadas. Voy rápido para que no se enoje más conmigo. Salmo 140 del 1 al 3 dice, líbrame, oh Señor, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. Mira las características de los hombres, que traman maldades en su corazón. Salmo 140, 1 al 3. Traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras, aguzan, es decir, afilan su lengua
como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. ¿Cuánto daño hemos hecho con nuestras palabras? O cuando tenemos un juicio premeditado, porque no ponemos Proverbios 15 en acción, ¿verdad? Y ya le digo yo, tenemos lengua de tirador, de francotirador. Hermano, la naturaleza del hombre es que vamos a utilizar nuestras palabras para hacer daño. Mateo 3:7 dice, cuando vio a muchos fariseos y saduceos que venían al bautismo, les dijo, camada de víboras, una vez más, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Y volviendo a Romanos, también dice en el verso 17, que no han conocido, los hombres no han conocido la senda de paz. Jeremías 6:14 habla y dice, hablando acerca de los religiosos que guiaban al pueblo de Israel, dice, y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Hoy día que hay tanta infiltración de mover de un supuesto espíritu, porque de la persona de la Trinidad, voy a usar esto, ¿no?, de Dios, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad. Fíjese que le he dicho yo en mi concepto, el más abusado es el Espíritu Santo. Porque en nombre del Espíritu se hacen tantas cosas. Y en esos moveres a veces se prometen tantas cosas falsas. Si alguien va a tener un genuino cambio, va a ser un cambio donde Dios va a trabajar por medio de la doctrina bíblica. No despreciemos la doctrina bíblica, hermano. No despreciemos la palabra de Dios. El apóstol Pedro, cuando el Señor lo estaba lavando los pies en ese momento, que le dijo a Jesús, Señor, si para tener parte contigo tengo que dejar que me laves los pies, entonces báñame. La respuesta de Jesús fue, no necesitan ser limpios, ustedes ya están limpios por medio de la palabra. La palabra de Dios nos limpia, hermano. Crea, hay un efecto maravilloso en la palabra de Dios. Y cuando digo la palabra de Dios no me refiero nada más a leer la Biblia, sino que en algún momento, óigame bien esto, en su comunión con Dios, en sus 15 minutos de comunión, 10 minutos o media hora de comunión con Dios, puede ser que usted reciba una palabra de Dios. ¿Cuántos hemos recibido palabra de Dios cuando hemos estado en comunión con Dios? La palabra de Dios nos cambia. Un padre puede estar, una madre puede estar diciéndole mil y una cosa al hijo, mira a la hija esto, hermano, y quizás eso no va a cambiar el corazón. Pero cuando las personas, y se lo digo esto por experiencia, hermano, cuando una persona en cualquier edad tiene un encuentro con Dios y tiene una palabra de Dios que viene, sucede algo espiritual dentro de nosotros que transforma nuestro ser. Yo me recuerdo haber pasado una época de adolescente en donde sería imposible haber controlado mis impulsos de esa época, no voy a entrar yo en detalle con eso, si no fuera por la palabra de Dios. Y pasé una época, hermano, pero increíblemente, donde hasta yo mismo me sorprendí. Y era porque Dios me estaba evidenciando de que en la unción de Dios, en la atmósfera espiritual, pueden pasar cosas extraordinarias en nuestra vida. Yo necesito ser cambiado, yo no sé usted. Y con todo el respeto, el cariño y el amor que les tengo, de veras, voy a decir esto, y no me importa si usted no quiere, yo sí quiero ser cambiado. No quiero dejar este mundo siendo peor que como nací. ¿Y sabe por qué le digo peor que como nací? Porque cuando era pequeño no tenía estas intenciones que ahora tengo. Entonces, si me voy todavía con esto así y acomodándome al viejo hombre, voy a irme peor que como vine y ese sería un fracaso. Pero por eso hago un eco a lo que Pablo decía cuando miraba su naturaleza pecaminosa, decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Decía, gracias doy a Jesucristo.
porque en Él lo podemos lograr. Ahora, al ver esas características, aún dice que las sendas de paz no han conocido, porque muchas veces la gente, hermano, declara cosas, dice, ya está sano. Para terminarle, y quizás lo voy a dejar ahí por cuestión del tiempo, pero me recuerdo, ya le he dicho yo esto, tenga cuidado con las declaraciones. Y si usted se equivoca, reconozcámoslo. Le voy a dar un testimonio real. Un día llego a un lugar, con mi esposa llegamos a ese lugar, de alguien que un familiar estaba enfermo, con una enfermedad terminal. Entonces llegamos, hermano, como pastores, viene el pastor, amén, amén, vamos a orar. Pero yo no puedo llegar a un lugar a orar, Señor, sana, si Dios no quiere sanar. No puedo. ¿Voy a darle falsa esperanza? ¿Voy a mentir? No, ya estoy viejo y para hacer eso no quiero seguir cometiendo esos errores. Entonces llego y lo que sentí en mi corazón fue preguntarle a la persona, ¿usted es creyente? Y sí, ¿y le ha servido a Dios? Sí, pues gloria a Dios, hermana. ¿Ya? Mire, Dios lo puede hacer, pero si no lo hace, usted terminó su carrera, prepárese para lo que le espera y la gloria de Dios y todo, ¿verdad? Pero entonces mis palabras hicieron un shock con otros hermanitos de otra iglesia que habían llegado, ¿verdad? Y me recuerdo que un señor dijo, no, se levanta, ya está sana, la declaramos sana, se levanta en el nombre de Jesús, está sana, ya. Entonces dije yo, Señor, aquí el que menos fe tiene es el pastor. Pero el testimonio interno me decía, le dijiste lo correcto. Y le dije a las personas, mira, prepárense, apunten, prepárense. Y dicho y hecho. Disfruten el tiempo que la tienen, traten de hacer eso, pero aquí a menos que Dios haga algo extraordinario, de aquí no sale. Es decir, no sale de esta situación. Y así fue. ¿Para qué voy a llegar yo diciendo falsamente? Paz, 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 para verme bien, cuando realmente no es la situación. Es como que alguien tenga un problema familiar y, ¿sabe qué? Vamos a orar y vamos a declarar. Y sabemos que los problemas vienen porque esta persona es peleonera. Lo que yo tengo que decir es, mira, recapacita. ¿Querés perder a tu familia solamente por ganar las discusiones? Hay momentos en los que es mejor quedarse callado, callada y dejar que el tiempo sea la evidencia de quién tiene la razón. Y he dicho y caso cerrado, ¿ah? Y aplicar la palabra, es decir, la blanda respuesta, aplaca la ira. Y confiar en Dios y ponerlo delante de Dios. Ya no quiero seguir con las características porque ya voy a arruinar lo que hasta hoy hemos conseguido. Continuamos otro día. Y espero que el otro viernes venga también usted. No, este día no. ¿Cuántos nos consideramos necesitados de Dios? ¿Y cuántos saben que Dios es fiel, hermano? A ver, pónganse de pie.